Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, desentrañamos los misterios y les traemos los salseos más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Están listos para lo que les tengo preparado hoy? Porque agárrense fuerte, que esto está que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, una pareja que ha jugado al despiste como nadie, pero cuyas miradas, sonrisas y gestos nos han gritado a la cara que aquí hay algo más que amistad. Sí, mis amores, hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, de ese supuesto romance secreto que por mucho que intenten negarlo, cada día parece más evidente. Imperdible. Porque vamos a repasar todas las pruebas, las pistas y los momentos clave que nos hacen pensar que aquí hay tomate y del bueno. Pero antes de empezar a desgranar este culebrón turco, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, déjenos un buen like si les gusta el chismecito. Vamos a darle caña. Y ahora sí, preparaos porque vamos a entrar de lleno en el universo Ande y Kerem. Desde que protagonizaron la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue innegable. La pantalla parecía quedarse pequeña para tanta pasión y complicidad. Y claro, los fans, que somos más listos que el hambre, empezamos a sospechar que lo que veíamos en la ficción era solo un reflejo de lo que pasaba fuera de cámaras. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los rumores. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era analizado con lupa. Y lo cierto es que Ande y Kerem no hacían mucho por disimular. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus bromas internas. Todo apuntaba a que entre ellos había algo especial. La forma en que se buscaban con la mirada durante las entrevistas, cómo se tomaban el pelo de forma cariñosa, los pequeños gestos de afecto que parecían escaparles. Era un festín para los chismosos como nosotros. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre su relación. Ambos se pusieron nerviosos, se miraron entre sí y respondieron con evasivas típicas de quienes quieren ocultar algo. Somos muy buenos amigos, decían. Nos llevamos genial, aseguraban. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos gritaban, estamos enamorados hasta las trancas. Podías notar la tensión en el aire, como si estuvieran conteniendo un secreto a voces. Era como observar a dos adolescentes pillados en una travesura, intentando disimular la culpabilidad pero sin lograrlo del todo. Pero claro, no podían confirmarlo. Quizás tenían contratos publicitarios que se lo impedían. Quizás no querían que su relación afectara al éxito de la serie. Quizás simplemente querían mantener su intimidad a salvo de los focos. Lo que sí sabemos es que jugaron al gato y al ratón durante mucho tiempo, alimentando las esperanzas de sus fans y provocando ataques de ansiedad a la prensa del corazón. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara el romance. Se rumoreaba que incluso contrataban a informantes dentro del equipo de rodaje para obtener información privilegiada. La tensión era palpable. Uno de los momentos más comentados fue cuando Ande y Kerem se fueron de vacaciones juntos a las Maldivas. Imaginen la reacción de sus seguidores. Las fotos que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram eran pura fantasía. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, cenas románticas. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Las olas turquesas, la arena blanca, las palmeras meciéndose al viento. Un escenario perfecto para el amor. Y aunque intentaron no aparecer juntos en las fotos, los más avispados se dieron cuenta de que las imágenes habían sido tomadas en los mismos lugares y con la misma luz. ¡Bingo! La confirmación implícita que todos estábamos esperando. Ande y Kerem estaban juntos, disfrutando de una escapada romántica en el paraíso. Los detectives de las redes sociales se pusieron manos a la obra, analizando cada detalle de las fotos, el reflejo en las gafas de sol, el tipo de toalla utilizada, la forma de las nubes en el cielo. Nada escapaba a su ojo avizor. Después de las Maldivas, las cosas parecían más claras. Ya no se escondían tanto. Se dejaban ver juntos en público, compartían momentos en sus redes sociales y se dedicaban mensajes cariñosos. Aunque seguían sin confirmar oficialmente su relación, era evidente que ya no les importaba tanto el que dirán. Empezaron a aparecer en alfombras rojas juntos, tomados de la mano, sonriendo a las cámaras.
Sus miradas irradiaban felicidad y complicidad. Era como si hubieran decidido dejar de ocultar su amor al mundo. Pero la felicidad no dura para siempre y como en toda buena telenovela turca, también hubo drama. Hace unos meses saltó la noticia de que Hande y Kerem habían roto. El mundo se paralizó. Los fans no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera terminado su relación? Los grupos de fans en las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Se organizaron vigilias virtuales en su honor, con hashtags como #Hande y Kerem por siempre y #El amor no ha muerto. Fue una tragedia a nivel global. Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de celos profesionales. Lo cierto es que Hande y Kerem se separaron y dejaron a sus seguidores con el corazón roto. Los rumores apuntaban a que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. También se decía que sus carreras estaban tomando caminos diferentes y que les resultaba difícil compaginar sus vidas profesionales y personales. Algunos incluso sugirieron que había terceras personas involucradas, aunque nunca se pudo confirmar nada. Sin embargo, como diría mi abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Hande y Kerem, las cenizas parecen estar más calientes que nunca. En las últimas semanas han surgido rumores de reconciliación. Se les ha visto juntos de nuevo compartiendo miradas cómplices y sonrisas furtivas. ¿Será que el amor ha vuelto a triunfar? La esperanza renace en el corazón de los fans. Los hashtags vuelven a resurgir, esta vez con mensajes de optimismo y alegría. Se organizan campañas para pedirles que vuelvan a estar juntos, utilizando frases como «el amor siempre encuentra el camino» y «denles una segunda oportunidad». La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hande y Kerem siguen sin pronunciarse al respecto. Pero los fans, que somos unos auténticos detectives, hemos encontrado nuevas pistas que nos hacen pensar que la reconciliación es un hecho. Estamos como sabuesos olfateando cada rastro, cada indicio que pueda confirmar nuestros sueños. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que llevaba una camiseta que, curiosamente, es muy parecida a una que Kerem ha usado en varias ocasiones. ¿Coincidencia? No lo creo. Ni de broma. Sabemos que las celebridades a veces comparten ropa con sus parejas, como una forma de demostrar su amor y conexión. Además, el color de la camiseta era el favorito de Kerem, un azul celeste que le sienta de maravilla. Además, se les ha visto cenando juntos en un restaurante de Estambul, intentando pasar desapercibidos, pero sin mucho éxito. Un testigo presencial nos contó que se les veía muy cariñosos, riendo y conversando animadamente. Incluso se tomaron de la mano en un momento dado, como si quisieran reafirmar su conexión. El restaurante, por cierto, era un lugar muy romántico con vistas al Bósforo y una decoración exquisita. El ambiente perfecto para una reconciliación. Y por si fuera poco, varios medios turcos han informado de que Hande y Kerem están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Imaginen la emoción de sus fans. Si esto es cierto, significa que la química entre ellos sigue intacta y que la posibilidad de una reconciliación es más que real. Se rumorea que se trata de una nueva serie de televisión, en la que volverán a interpretar a una pareja enamorada. Sería un sueño hecho realidad para todos los que amamos su trabajo y su relación. Pero la cosa no termina ahí, mis chismosos. Resulta que una fuente cercana a Hande nos ha revelado que la actriz nunca dejó de amar a Kerem. Según esta fuente, Hande siempre sintió que Kerem era el amor de su vida y que la ruptura fue un error. Al parecer, la distancia y la falta de comunicación fueron los principales factores que contribuyeron a su separación. Sin embargo, el tiempo y la reflexión les han permitido darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. ¡Qué bonito! En fin, mis queridos chismosos, la historia de Hande y Kerem es un auténtico culebrón turco lleno de amor, pasión, secretos y giros inesperados. No sabemos si finalmente confirmarán su relación o si seguirán jugando al despiste. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos tiene enganchados y que seguiremos de cerca cada uno de sus movimientos. Estaremos aquí con la lupa en mano, analizando cada detalle y compartiendo con ustedes todas las novedades. Y hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos repasado todos los momentos clave de la historia de Hande y Kerem,
desde sus inicios en Senkalkapm hasta los últimos rumores de reconciliación. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus fotos y sus comentarios. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque intenten negarlo, entre ellos hay algo más que amistad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué opinan de su actitud de mantener su relación en secreto? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones y sus deseos para esta pareja tan especial. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del salseo y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más jugosa y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Recuerden que aquí siempre encontrarán los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y no olviden, el chisme es la sal de la vida. Cara guiño.